Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muy buenas tardes para todos ustedes, mis hermanos. En este día yo quiero compartirles una pequeña reflexión acerca del pecado mortal y el pecado venial. Y para entender un poco más primeramente voy a hablar un poco del pecado mortal. Y vayamos a la palabra de Dios para entender a dónde nos lleva el pecado mortal y qué es el pecado mortal. Gálatas 5, 19 al 21. Y dice la palabra de Dios así: las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, discordia, envidia, cólera, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Y os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si vemos, mis hermanos, qué tan grave es el pecado mortal. Dice la palabra de Dios que no vamos a heredar el reino de Dios si hacemos este tipo de cosas que son pecado mortal. Los pecados mortales, mis hermanos, son ofensas graves que rompen nuestra amistad con Dios. ¿Y qué es lo que pasa, mi hermano, cuando nosotros perdemos esa amistad con Dios? Pues le estamos abriendo puertas al enemigo. Le estamos abriendo puertas a más pecados, a que el enemigo venga y te ponga más tentaciones. Y como ya vives en el pecado, no estás fuerte espiritualmente y sigues cometiendo más pecado y te sigues ensuciando más, te sigues llenando más de más pecados. Mis hermanos, la palabra de Dios nos está diciendo aquí bien claro que si nosotros morimos en pecado mortal, no iremos con Dios, iremos al infierno. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es bien clara que si nosotros morimos en pecado mortal, vamos a ir al infierno y no vamos a ir con Dios, mis hermanos. Qué importante es saber qué es un pecado mortal. Qué importante es esto, mis hermanos, porque así podemos mirar qué es lo que es malo y qué es lo que es bueno para poder agradar a Dios y un día estar con Él por toda la eternidad. Y vayamos a una explicación más profunda acerca del pecado mortal. Para cometer un pecado mortal se requiere 3 condiciones. Y yo te voy a explicar de estas 3 condiciones. La primera condición es: el acto malo debe tener como objeto una materia grave, una ofensa grave contra la ley de Dios. En otras palabras, vamos a poner un ejemplo: a la borrachera. Vamos a poner un ejemplo. Tú tienes que saber que es algo grave, que es un pecado grave, que es en contra de la ley de Dios. La segunda condición es: el pecador debe ser plenamente consciente de que su acción es ciertamente pecaminosa. Debemos tener ese consentimiento. Debemos ser conscientes de que lo que estamos haciendo es un pecado grave contra la ley de Dios. Es la segunda condición. La tercera condición para que sea un pecado mortal dice, el pecado debe dar consentimiento el pecador debe dar consentimiento al pecado plena y libremente, aunque no desee ofender a Dios explícita o directamente. En otras palabras, es la acción. Es la acción que tú haces. Porque aquí nos está diciendo, ¿verdad? Nos quiere dar a entender que tú ya cuando sabes que es materia grave, sabes que es un pecado contra Dios, es lo primero. Lo segundo es que estás consciente que este es un pecado grave. Y el tercero es la acción, que tú te mueves a cometer ese pecado. Si uno de los requisitos no se cumple, no se considera un pecado mortal, sino un pecado
venial. Que un pecado venial es un pecado que no es mortal, no es grave. Y vayamos a la palabra de Dios, ¿verdad? Para entender también lo que nos dice la palabra de Dios acerca de un pecado venial. Y dice a primera carta de Juan 5:16, dice la palabra de Dios así. Dice, si alguno ve que su hermano comete un pecado que no es de muerte, aquí dice, pida y Dios le dará vida. Los que cometen pecados que no son de muerte, pues hay un pecado que es de muerte, por lo cual no digo que pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no es de muerte. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y aquí es donde entendemos, mis hermanos, que hay un pecado que no es de muerte, que es el pecado venial. El pecado que no te lleva a la muerte espiritual, pero un pecado venial nos puede llevar a un pecado mortal. Porque si tú sigues acometiendo pecados veniales, podemos llegar a un pecado mortal, mis hermanos. Pero no todo está perdido, mi hermano. Sabemos, como les decía anteriormente, tenemos un Dios de misericordia, un Dios de amor, un Dios que nos perdona. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando estamos pecando, cuando sabemos que estamos cometiendo un pecado mortal o un pecado venial? Pues nosotros debemos venir a Cristo Jesús. Venir a Cristo Jesús a pedirle perdón, a confesarnos. Y vayamos a la palabra de Dios para entender este mandato que le dio a sus discípulos el Señor Jesús en Juan 20:23. Y dice la palabra de Dios así. Jesús sopló sobre los discípulos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Si vemos, mis hermanos, aquí es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Aquí a los sacerdotes en este tiempo, para que ellos puedan perdonar los pecados, mis hermanos. Y sabemos que es Dios el que los perdona a través del sacerdote. Mis hermanos, reflexionemos qué tan importante es conocer cuando estamos ofendiendo a Dios para poder ir y reparar esos pecados que no nos dejan ser felices, que nos apartan del amor de Dios, que nos apartan de su presencia. Mis hermanos, el pecado, cuando dice la palabra de Dios que cuando el pecado crece nos lleva a la muerte espiritual. Y el pecado mortal no nos va a llevar con Dios, mis hermanos. El pecado mortal, si morimos en pecado mortal, vamos a ir al infierno, mis hermanos. La palabra de Dios es bien clara. Reflexionemos, mis hermanos, y veamos la diferencia del pecado mortal y el pecado venial. Bueno, mis hermanos, pues vamos a tocarle una alabanza al Espíritu Santo para que venga, nos dé esa paz, nos dé esa fortaleza para nosotros poder vencer ese pecado mortal, ese pecado venial, y que si lo estamos cometiendo, tengamos, mis hermanos, la confianza en Dios que es todopoderoso, que Él nos perdona en la confesión. Adelante, Damaris. Ven, Espíritu Santo. Ven a mí, Espíritu Santo. Solo ven. Ven Espíritu de amor. Amén, ven Espíritu. Transforma mi corazón con tu presencia. Ven Espíritu Santo. Cambia mi vivir, apodérate de mí. Apodérate de mí. Revívame. Ven Espíritu Santo. Solo ven, solo ven.
Espíritu a Santo. mí. Ven, solo ven, solo ven a mí. Ven, Espíritu de amor. Ven Espíritu de amor, transforma mi corazón. Ven a transformarnos, Con Espíritu tu Santo. presencia. Quita todo pecado, Espíritu de Dios. Cambia mi vivir. Ven a cambiarnos, Espíritu Apodérate Santo. de mí. Renuévame. Ven, renuévanos. Ven, solo ven. Solo ven, Espíritu Santo. Solo ven a mí. Ven, solo ven. Solo ven, Espíritu Santo. Solo ven a mí. Bendito y alabado seas, así es, solo ven, Espíritu Santo, apodérate de nosotros, ven, cambia nuestra vida, ayúdanos para vencer el pecado. Bendito y alabado seas, Señor, ayúdanos, Señor, sabemos que nosotros no podemos solos. Tu palabra dice que debemos estar unidos a ti para dar fruto, Señor. Te pedimos, Señor, que con el poder de tu Espíritu Santo podamos vencer el pecado, ese pecado que nos separa de ti, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria y alabanza a ti, Padre Santo. Danos esa humildad de reconocer nuestros pecados para poder ir a confesarlos. Bendito y alabado seas. Gloria, gloria, alabanza, alabanza al Rey, al Todopoderoso. Bendito Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Bueno, mis hermanos, compartan la reflexión y que tengan un excelente día. Bendiciones.